presentació del llibre La granja de Francesc, tornar a l'arrel de l'agricultura sostenible. En nom de l'editorial Claret us dono la benvinguda a tots i agraeixo també la presència de l'autora, la Maria Virginia Solis, que a més de ser autora també és membre del moviment de l'economia de Francesco. També la benvinguda i agraïment al Bernat Sallarès, també coordinador del llibre, i també forma part, coordinador i participant del moviment de l'economia de Francesco. Excusem l'assistència de l'Eduard Ibáñez, que també és coordinador del llibre, que no ha pogut venir. El llibre mostra un camí per encarnar els nostres ideals, valors i desitjos en obres concretes. Com va dir el papa Francesc, canviarem el món de l'economia si juntament amb el cor i el cap hi posem també les mans. Permeteu-me ara que us digui una frase d'aquelles que a vegades llegeixes, a vegades les sents, que m'ha fet recordar això. Diu així: l'ocell no canta perquè és feliç perquè canta. És a dir, que les idees s'han de posar a la pràctica. Una idea sense una acció no és res. S'han de traduir en accions concretes. És evident que ens estem enfrontant a una crisi climàtica. Hi ha molts factors en joc. Segurament tots hem sentit documentals, hem vist informes sobre la crisi climàtica, etc. I això a vegades ens pot saturar o ens pot deixar indiferents. Hi ha tanta informació que també es pot deixar indiferents. Però a vegades hi ha paraules concretes que pel que sigui, o perquè estem més oberts, o perquè estan dites amb imatges diferents, que ens arriben al cor. La Maria Virginia, en el seu llibre, esmenta un estudi. Diu això. Diu: estudis que s'han realitzat del sòl indiquen que actualment ens queden menys de 30 oportunitats. És a dir, que resten 30 collites. Una collita representa un any. I per tant, el nostre sòl té una vida productiva de 30 anys si continuem amb les pràctiques actuals. El llibre és una invitació a la recerca, al moviment, a la conversió personal, a sortir i a créixer al costat d'altres. Perquè del que es tracta, diu la Virginia, és de construir amb l'altre, amb el que és diferent, amb el que té allò que a mi em falta i li falta allò que jo li puc oferir. I acabo amb una pregunta que surt al llibre que ens convida a somiar junts, potser per passar a l'acció. Com seria i es veuria una granja Laudato Si? Potser la Virgínia ens ho contestarà, I ja dono veu a la Virgínia, Maria Virgínia, i al Bernat Sallarès. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta introducció tan suggerent. Ara em venien moltes idees que espero recuperar-les perquè veureu que aquest llibre és fruit d'una col·laboració, fixeu-vos, entre l'editorial Claret i Justícia i Pau. També saludem a la presidenta Justícia i Pau, que també està aquí entre nosaltres. I aquesta col·laboració ha anat tenint una sèrie de títols. Aquest, si no m'equivoco, és el 5è, si no recordo malament. I l'anterior, em fa una mica de vergonya dir-ho, però va ser a càrrec meu, que anava sobre economia i ecologia. Aleshores, amb l'Eduard Ibáñez, que és qui m'ho va encarregar en aquell moment, el que ens vam adonar és que el llibre sobre el que versava, és a dir, el que versava el meu llibre sobre economia i ecologia, eren una sèrie d'idees que venien d'aquest moviment anomenat Economy of Francesco. Aquest moviment, per posar-vos en situació, neix d'una carta que envia el papa Francesc l'any 2019 a tota una sèrie de joves economistes, empresaris i emprenedors, per ell donar una nova ànima a l'economia. Aleshores, a partir d'aquella carta ens havíem de trobar aquell mismo año o el siguiente, en Asís, la primera vez,
ara em perdoneu que canviaré ja, que així la María Virginia, que és argentina, també m'entendrà més facilitat. Nos teníamos que encontrar en Asís el año siguiente o en marzo era, ¿no? En abril o en noviembre, exacto. Y entonces estalló la pandemia. Y claro, tuvimos que reinventarnos. Pensad que con María Virginia llevamos muchos años ¿no? que nos conocemos, pero siempre en formato virtual, o sea que es ¿no? una ilusión podernos ver presencialmente, ¿no? Entonces, este movimiento ha sido un poco... el Papa Francesco decía avviare percorsi, ¿no? Como abrir caminos. Él mismo no sabía lo que era esto, entonces encomendó a los jóvenes pues encontrar estos caminos para una nueva economía. Y ahora mismo, si tenemos que definir lo que es Economio Francesco, bueno, pienso que con el anterior libro y podemos esbozar un poco más lo que es, ¿no? Porque fijaros, ahora decían, ¿no? Lo que nos decía el Papa Francisco en Laudato Si, la importancia de las manos, ¿no? En economía. En el encuentro en Asís, el último encuentro en Asís, nos decía la importancia del trabajo. No olvidéis el trabajo, los trabajadores, porque lo que nos encontramos hoy en día es una economía financiarizada, por ejemplo, ¿no? Donde el trabajo es una cosa que se ha volatilizado. O sea, la economía muchas veces no trata de los trabajadores, del trabajo. Entonces, la importancia del trabajo. De aquí sale un poco este libro, ¿no? El anterior era Economía y Ecología, que incluía todas las ideas, no solo, a ver, no todas, pero muchas ideas de la Laudato Si, la encíclica Laudato Si y de Fratelli Tutti, muchas ideas del paradigma vegetal que decíamos en economía, en Economio Francesco, ¿no? Venimos de un modelo animal de producción, tenemos que inspirarnos en un modelo vegetal. Todo esto, todas estas ideas propias de las encíclicas y de Economio Francesco estaban en el anterior libro. Pero claro, eran ideas. Entonces, este libro significa la explicación, representa la explicación de una de estas ideas concretadas en un proyecto, ¿no? En un proyecto vivo, que ahora María Virginia nos va a explicar, muy relacionado con la agricultura y buscar la sostenibilidad de la agricultura. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando nos dicen, ¿y esto de Economio Francesco qué es? Decimos, bueno, pues como mínimo lo que nos decía Papa Francisco, ¿no? Es cabeza, en el sentido que es pensamiento, son nuevos modelos en economía, es una nueva forma de pensar la economía, pero también son nuevas formas de hacer economía. Y esto es lo que nos explica María Virginia en este libro. Entonces, yo, antes de ponernos, de meternos en el contenido del mismo, María Virginia, te quería preguntar un poco si nos puedes explicar de dónde viene tu motivación, porque pienso que viene de más atrás, ¿no? De lo que es Economio Francesco, viene de un tema familiar. Ahora, si me permites explicar una cosa más personal, ¿no? Tú también estás prometida con un agricultor, tanto que no entiendo el español, but we welcome you here, and excuses for using Spanish, but later on we can discuss about that, because you as a farmer knows more than me, for example, no? About these topics. Pues nada, María Virginia, preguntarte un poco de dónde viene, ¿no? esta raíz de buscar esta sostenibilidad en la agricultura y siempre, ¿no? En esta base católica, ¿no? De esta fe que se concreta en tu vida también laboral. Gracias, Hernán, y gracias a todos los que están acá por sumarse. Disculpen que hablo castellano y no hablo catalán todavía, no sé si algún día lo hablan. Bueno, un poco para contar de dónde viene, incluso hasta el llamado desde la agricultura en realidad viene de un paso más atrás, que es desde el lado social. Yo soy argentina, de Córdoba, que es la segunda ciudad de Argentina, y cuando estaba creciendo, cuando iba al colegio, después en la universidad, tenía mucho contacto con las áreas rurales de la provincia a través de actividades pastorales y diversas cosas, y siempre me generaba esta pregunta de qué podíamos hacer, qué podía hacer yo para ir transformando esa realidad, para generar un impacto positivo en esa realidad que veía en Argentina.
esas pobrezas e injusticias que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Y desde el lado argentino, en realidad, nunca quise irme hacia el lado de la política porque sentía que en ese momento que no iba a poder generar alguna acción. Entonces empecé a pensar en el lado de las ciencias económicas, que podía de repente hacer ese camino y que ese camino podía ir transformando esa realidad que venía viendo. Entonces siempre me gusta contar eso, o sea que en realidad el origen viene desde el ver, viene desde lo que yo experimentaba creciendo, de esos dolores que sentía, esas frustraciones, incluso cuando estaba estudiando, ¿no? Yo estudié ciencias económicas y muchas veces lo que veía, lo que se enseñaba no eran cosas que me parecían que tuvieran una conexión directa con la realidad en la que yo estaba. Y eso me dolía, o sea, eran realidades que las cuestionaba. Entonces, bueno, viene desde ahí un poco el origen, viene desde de eso que faltaba, desde eso que veía. Y bueno, decía Bernal ahí de la parte con la agricultura, porque en ese caminito y en ese camino que en realidad también me llevó a estudiar acá en Barcelona, acá hay algunos de mis compañeros, mientras estaba en la universidad me pasó a leer un caso, que no sé si ellos se acordarán de ese caso que leímos en la universidad, que se trataba de una empresa que fabricaba café, y no solo que producía café, sino que al mismo tiempo generaba conexiones con las comunidades, generaba hospitales, cosas nada que ver con la producción típica del café. Y ahí un poco me empecé a preguntar de, wow, esto, o sea, realmente que hay forma de que esto tenga un impacto, hay forma de, si hay otros que lo están haciendo, es que uno lo puede hacer. Y allí también me empecé a dar cuenta que en realidad el impacto social y el impacto de muchas cosas que veían en las crisis también desde la tierra, no eran cosas aisladas, sino que tenían que trabajarse conjuntamente. También desde el lado de que mi familia es agricultora en Argentina, entonces bueno, ahí también un poco abracé todas esas realidades juntas y bueno, digamos que ese es un poco el origen para hacerlo en pocas palabras, podría contar muchas cosas, pero ese es el origen. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, supongo que, bueno, esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? Pero que esta carta que envió Papa Francisco, ¿no? Para muchos de nosotros fue una forma bueno, como una llamada, ¿no? que nos llegaba, porque no sé si tendrás la misma sensación, tú que también has estudiado economía, ¿no? Que la economía que hoy en día se estudia en las universidades está como alejada, ¿no? De la realidad y muchísimo más, ¿no? La realidad más de la agricultura, la ecología, ¿eh? Hoy en día tenemos una economía matematizada con una serie de modelos que intentan explicar cosas pero que están como alejadas, ¿no? de la realidad. Entonces, un poco desde esta perspectiva también personal, pero esta carta de Papa Francisco cuando llegó, un poco cómo fue esta recepción y cómo recuerdas, ¿no? Estos inicios de Economía Francesco sobre todo. Bueno, como contaba Bernat, la economía de Francisco comenzó desde una carta que el Papa escribió el 1 de mayo del 2019, 1 de mayo que es el Día del Trabajador, un poco con esto, ¿no? Como diciendo, bueno, hay realidades que estamos viendo y él cree que hay un camino. Entonces esta carta invitaba a emprendedores, a académicos y a agentes de cambio, como le dice, a encontrarse, o sea, por ahí no con una respuesta, con un camino súper concreto, sino comenzando desde el encuentro. Por eso este encuentro en Asís, que en realidad, porque la economía de Francisco se llama Economía de Francisco por San Francisco de Asís, entonces Asís representaba un lugar importante para este comienzo, pero bueno, después surgió la pandemia y en realidad en vez de ser algo que solamente se quedó en un evento de un día, 2 días, 3 días, lo que podía ser, se transformó en un proceso que se fue haciendo a través de conectarse de forma online, y la forma en la que se organizó la economía de Francisco fue a través de distintas aldeas de trabajo, o grupos de trabajo, que reúnen 2 palabras que usualmente no van juntas como nosotros estudiamos la economía. Como por ejemplo algunas de ellas son energía y pobreza, es una aldea, políticas para la felicidad, otra aldea, vocación y lucro, y una de ellas, que es la que yo me sumé, es agricultura y justicia.
Entonces, un poco para atender ese camino fue eso, fue dividirse en 12 aldeas de trabajo, que hasta el día de hoy siguen siendo las mismas. Pero bueno, fue eso, y desde el lado desde lo que fue el trabajo de agricultura y justicia, fue con el mismo concepto de, bueno, no sabemos, tendemos camino, y nos empezamos a reunir de forma online, por supuesto. Entonces, bueno, fue esto como... Perdona, y en plena pandemia. Claro, en plena pandemia, que por ahí estamos todos medios desorientados, súper desorientados, me acuerdo. Y reunirnos así, como todos hicimos, ¿no? Por plataformas virtuales y empezar a pensar juntos qué hacer y ni siquiera pensando nada concreto, sino como, bueno, empezar desde de contar quiénes éramos, por qué estábamos ahí, lo mismo que te contaba yo recién, como, bueno, cuáles son esas preguntas. Nuestra aldea en específico se organizó en 4 subgrupos, una que era de webinar, es decir, que se encargaban de invitar a personas en temas de la agricultura, pero hay una agricultura que se propone más de forma sostenible. Había otro grupo que era el académico, entonces se reunían y trabajaban la creación de distintos nuevos papers o trabajos, discusiones para crear una nueva narrativa de agricultura y justicia. Otro grupo era de proyectos, que trabajaba más con proyectos locales en los distintos países, y el otro era de startups, es decir, nos juntamos para pensar cómo podíamos responder a esto de creando agricultura y justicia a través de la creación de emprendimientos. Así que bueno, así un poco es como nosotros nos empezamos a reunir y con varios jóvenes, no sé si ya salto a contar, pero digo, con varios jóvenes fue que creamos este proceso que después terminó siendo Farmo Francesco o la granja de Francisco. Exacto. Entonces pensad que este proyecto de emprendimiento, la granja de Francisco, es solo una de las startups que están dentro de Economía Francesco. Yo, si no recuerdo mal, hace medio año había unas 7. O sea que, bueno, de estas nuevas ideas que decíamos, ¿no? Cuando las ponemos en práctica con las manos, pues bueno, van saliendo algunas de ellas. Esta es una, y por tanto ya entramos de lleno en lo que es el proyecto, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde sale la idea, ¿no? Quiénes erais también, y un poco, porque luego vamos a entrar en qué consiste, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuál es la visión, ¿no? Porque en todo proyecto de emprendimiento, lo primero que te dicen todas las escuelas de negocios es misión, visión y valores, ¿no? Entonces, vosotros teníais una visión. ¿Cuál era esta visión? Interesante. Cuando nos reunimos ni siquiera se llamaba Farmo Francesco, ¿cierto? Nos empezamos reuniendo online 12 jóvenes de distintos países, de China, de Barcelona, de España, de Brasil, Colombia, Nigeria, Argentina, Polonia, y empezamos por esto, ¿no? Que yo decía de contar quiénes éramos y demás. Nuestro proceso no fue como crear algo directamente, sino que nuestra visión como grupo era decir, bueno, vemos estas injusticias en nuestras realidades, ¿qué hacemos para que eso se transforme? Entonces creo que eso siempre ha sido lo que nos ha guiado, cómo creamos sistemas alimentarios que son más justos. Y bueno, cuando nos reunimos y empezamos a compartir, muchos de nosotros viniendo desde el lado de la economía, del emprendimiento, lo que hicimos fue seguir lo que conocemos, ¿no? Seguimos el proceso del design thinking, digamos, de comenzar a decir, bueno, cuáles son los dolores. Dividimos el grupo en unos hacían como un rol de periodistas, otros de investigadores. Los investigadores leían sobre distintos números y las realidades de las injusticias en sus realidades, ¿no? O sea, yo veía la mía en Córdoba, en Argentina, otra persona veía en Polonia o en Nigeria y en las distintas realidades. Y después estaban los periodistas, que en realidad yo jugaba el rol del periodista en ese momento, que fue el de salir a entrevistar a agricultores, que en ese momento era medio complicado porque era la pandemia, pero era hacer por teléfono lo que se podía hacer por teléfono. Algunos casos, como los agricultores eran medio aislados, entonces se podía visitar, se visitaba.
Y fue desde eso, como decir, bueno, ¿qué es lo que, contanos sobre vos, así con el agricultor, que nos contara su vida, eso que le dolía, qué era lo que sí, como ese dolor que vivía y que vive todos los días. Y cuando nos reunimos de vuelta como grupo, descubrimos que esos dolores eran los mismos, o sea, lo que contestaba el agricultor de Córdoba era lo mismo que contestaba el de Nigeria, con algunas diferencias por los territorios, pero compartían lo mismo, compartían esto como, sí, veo que el suelo cada vez y las condiciones del clima empeoran, porque eso es lo que ve siempre un agricultor, ¿no? Si llueve, si no llueve. Dice, no, cada vez el clima no lo entiendo, eso hace que lo que produzco ya no sé si a veces lo puedo producir bien, a veces no. Entonces como que veían un dolor con la realidad del suelo, y por otro lado decían, no sé qué hacer distinto para que eso cambie. Es decir, había, como nosotros veíamos, una falta de conocimiento o de camino para seguir prácticas distintas que ayuden a mitigar esas realidades del clima. Entonces, bueno, un poco la visión se fue transformando en eso, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para generar un sistema alimentario, una agricultura que sea más justa para la madre tierra, para el suelo, y más justa para el otro, para el agricultor? Muy bien. Y no sé si te has dejado algo, porque fíjate, en la granja creo que era de Nigeria, porque ahora lo explicaremos, esto no es una granja, digamos, en la casa de María Virginia, sino que es un proyecto, ¿no?, de emprendimiento que es replicable, ¿no?, a varios países. Entonces ahora estáis en Nigeria y en Kenia, vale. Pero que de algún modo es esta visión que se encarna en distintas realidades, que claro, cada realidad tendrá sus particularidades, pero que el compromiso y la voluntad es la misma, ¿no? Entonces, también mencionas en el libro que hay una dimensión también de formación y educación, ¿no?, de estos agricultores. Sí, yo ahí recién en la historia me quedaba como en el dolor, como en lo que falta, lo que descubrimos, que eran estas dos cosas, ¿no? Como la realidad de la erosión del suelo, de las prácticas actuales, y como la falta del conocimiento o recursos de prácticas para poder mitigar eso o hacer algo distinto. Entonces, por esto es que nosotros lo que hicimos fue crear Farmo Francesco, que comenzó siendo una comunidad de agricultores para trabajar 3 pilares específicos, donde nosotros creemos que se llega a esta visión, que tiene que ver con un pilar económico, es decir, que el agricultor también darle herramientas del emprendimiento, de finanzas personales, familiares. Después, conocimientos en la agricultura, que tienen que ver más con una agricultura regenerativa. Y luego también está el pilar espiritual, que tiene que ver con muchos agricultores, por ahí no están conectados con los otros agricultores de la comunidad. Entonces, bueno, que estos programas que nosotros generamos sirvan también para conectar, para crear comunidad. Y la forma en que vivimos, como en la práctica, decía Bernard, bueno, está ahí la cabeza, está el corazón, pero en las manos, es a través de 2 acciones concretas que tienen que ver con hacer proyectos en territorio, que tienen que ver con la educación, es decir, hacemos proyectos educativos que en este momento hicimos mayor del trabajo en Nigeria, porque una persona del equipo, Rita, ella es de Nigeria, en donde lo que hacemos es enseñarles esto, enseñarles como los conceptos del emprendimiento, que sea en el territorio, entonces poder enseñarles las prácticas de la agricultura y generar estos espacios de espiritualidad, en donde para ellos resultó, con un símbolo de una vela, poder juntarse alrededor, compartir, conocerse. Y a partir de eso, seguir generando cosas a futuro. Y esos procesos en territorio los acompañamos con algo que para nosotros es súper importante, porque si bien el cambio en el territorio genera cambio, nos dice el Papa, y yo mientras esperaba, estaba leyendo con la Laudato Si, que siempre guía, que estos procesos tienen que generar también cambios políticos. Y ahí es cuando en mi historia yo empiezo como esta María Virginia de antes, que no quería la parte política, y bueno, la tiene que abrazar, porque si realmente nosotros no
no nos involucramos o generamos puentes también con el sector político, nuestras iniciativas o nuestros cambios quedan cortos, en cierta forma. Entonces las acciones que hacemos en eso es traer la voz de agricultores y participar en procesos globales que traten temas de agricultura y cambio climático. Entonces en principal hemos participado en las COP, hemos estado en la COP 26, apoyado una de las productoras para que esté en la COP 27, y en distintos procesos tendemos puentes con distintos embajadores o tratamos de comunicar, porque esto es lo que hacemos, o sea, nos juntamos y tratamos de hacer eso, también yendo a algunas universidades, hablando con estudiantes que estudian por ahí biología y que nunca han ido a una granja. Me ha pasado como preguntar y quiénes habían ido a una granja alguna vez en su vida, estudiantes que estudiaban hojas, plantas, y que ninguno levantara la mano, y fue como, para mí sigue siendo como una alerta de que hay que crear puentes. Entonces estos tres pilares son como en estas dos acciones que hacemos, que son los proyectos en territorio, pero también generando puentes, y más en específico en los procesos globales de agricultura y de cambio climático. Muy bien. O sea que fijaos que todo, es decir, es un proyecto concreto, pero al mismo tiempo la dimensión, con esta dimensión política, es planetaria, en el sentido de que lo que quiere el Papa no solo son estos proyectos concretos, sino que podamos ser desde esta vertiente espiritual, ¿no? Lo que decías tú, no somos generadores de cambio porque queremos ser emprendedores y tener una startup y tener una empresa y venderla de aquí 10 años, ¿no? Es esta visión que bebe, ¿no?, de un convencimiento y de una fe vivida lo que nos impulsa, ¿no?, de algún modo. Entonces, volviendo un poco a la cosa concreta, ¿nos podrías contar, sin contarlo todo, porque entonces ya no compraríais el libro, pero sin contarlo todo, pero sí cosas concretas que os hayáis encontrado por ejemplo, en el proyecto de Nigeria, ¿no?, que está un pelín más desarrollado, ¿no? O vivencias que digas, ostras, esto no me lo imaginaba así, porque claro, Nigeria también es un país muy diferente, ¿no?, al tuyo, al de los otros compañeros. Entonces, ¿alguna experiencia así que te haya tocado? Muchas, porque cada vez que uno hace más, se toma más contra la pared y más no quiere hacer en esos lugares o en los lugares que uno trabaja. Cuando nosotros comenzamos, contaba que elegimos Nigeria porque Rita, nuestra compañera del equipo, ella es de Nigeria, y en ese momento estaba trabajando con una organización, con un padre, con un cura, que tenían una organización y tenían un grupo de jóvenes y manejos de tierras. Entonces, pero el cura era cura y al mismo tiempo manejaba como los curas, como la mayoría de los curas, hacía un montón de cosas. Entonces, claro, cuando nosotros hablábamos con él y le preguntábamos de la realidad, nos decía que su organización no estaba siendo sostenible, encima era la pandemia. En Nigeria es una realidad y África en particular, en donde la seguridad alimentaria, es decir, el costo para alimentarse es muy alto comparado con un ingreso promedio que una persona puede tener. En ese momento, cuando nosotros preguntamos si el ingreso promedio mensual era $100, ellos gastaban 80 en comida. Y esto era porque no veían la conexión con poder generarlo cultivando en la tierra esta que tenían en la organización, o porque, bueno, muchas cosas, y por ahí una realidad que por ahí no se ve completa desde este lado del mundo, es que hay muchos productos de Europa que ingresan a África con subsidios, entonces terminan siendo en el supermercado mucho más bajo que el costo de producir en el lugar. Entonces la persona lo que hace, la persona en Nigeria, es ir hacia el producto que no se produce ahí y comprarlo porque es más barato. Entonces también eso genera como que no vean una conexión de, bueno, produzco en mi tierra, eso tiene sentido, y puedo obtener alimentación desde eso.
Entonces, bueno, cuando nosotros le contamos todas estas cosas al padre, a Father Bernard, que se llama Father Bernard, él, bueno, al comienzo él quería aprender, entonces empezó a hacer las cosas que nosotros le decíamos, le mostrábamos y demás, hasta que una de las llamadas, porque todo esto es virtual y la conexión encima en Nigeria no es la mejor, no es buena en Argentina, y bueno, en Nigeria tampoco. Fue que un día agarró y nos dijo, no voy a hacer más esto porque mis vecinos me dicen que estoy loco, porque estas cosas que estoy haciendo, que estoy mezclando una cosa con otra, porque claro, en África por ahí conocen, o en muchos países, lo que es el monocultivo, lo que es hacer ciertos productos, y nosotros le decíamos, no, tenés que rotar, hacer un cercado, poner gallinas para, bueno, un poco como la agricultura regenerativa se trata de esto, ¿no? Se trata de poder trabajar y generar algo con la naturaleza, pero que también le sirva a la persona. Entonces no se trata de producir todo el mismo producto porque después ¿qué vas a comer? Entonces poder hacer un equilibrio entre estas dos cosas, como que sirva a la persona también y al ambiente. Entonces bueno, esto llegó un tiempo, ¿no? Porque va a decir esto que él decía que él decía, piensan que estoy loco, es muy común por ahí de cuando un agricultor, un productor quiere hacer algo distinto, siempre tiene que haber uno que lo comienza haciendo. Y encima, bueno, después a Father Bernard lo que pasó es que como su principal rol es ser cura, se le empezó a complicar, y más en la realidad de la pandemia. Entonces esto fue para nosotros como muy fuerte, porque nosotros decimos, pero te estamos dando te estamos dando la solución a todos tus problemas, no vemos donde haya un inconveniente, pero muchas veces nosotros, desde nuestros lugares, creemos que tenemos muchas soluciones y que las otras personas, si siguen lo que nosotros creemos, van a lograrlo, y no vemos la imagen completa, la imagen de un Father Bernard que estaba con un montón de jóvenes, con esta realidad de que no tenían ingresos, con la pandemia, con la gente que estaba siendo afectada. Y a nosotros nos llegó como mucha humildad de decir, bueno, quizás este no es el momento para hacer el proyecto con él. Es ideal porque tiene tierra, porque tiene los jóvenes, los podemos ayudar, pero no es lo que en ese momento el camino que él puede implementar. Entonces, bueno, eso igual nos llevó a otra realidad, de decir, bueno, conseguimos otra tierra y Rita comenzó a producir en esta otra tierra y a trabajar con las vecinas. Pero bueno, fue una experiencia que nos enseñó mucho, y como esas hay muchas, pero bueno, sobre todo nos enseñó como mucho de humildad, como de saber trabajar más con la realidad real del otro y no con lo que nosotros vemos desde nuestra computadora. Podemos hablar de las manos, ¿no? Es decir, que claro, cuando te metes ahí en el barro es cuando ves, ¿no? Muy bien, María Virginia. Ahí, bueno, también queríamos explicar, ¿no? Ahora, que este año será virtual, el evento de Coronel Francesco, que si no recuerdo mal es el 6 de octubre, nos volvemos a encontrar. Entonces, un poco preguntarte, porque en principio este será virtual, pero el siguiente ya será presencial otra vez en Asís, si Dios quiere. ¿Cómo ves tú el futuro, primero de vuestro proyecto concreto, de vuestra pequeña startup de Farmo Francesco, y luego el futuro de Economio Francesco como movimiento? ¿Cómo lo visualizas un poco? Bueno, las dos respuestas creo que son no sé. No, sobre la economía de Francisco, que de hecho es una comunidad que es abierta para todos. Sé que hay varios estudiantes de Bernard acá. Es un proceso que sí abierto para todo el mundo, es decir, que si ingresan a la página web y sienten que esto es algo que va en línea con su camino, se pueden anotar y sumarse a esto. Creo que este evento va a estar, es importante porque viene después del evento anterior, que fue en Asís, que fue presencial, y este viene como con línea de ser online, pero generar acciones en los distintos territorios, y va a tener distintos momentos. Uno de ellos que estoy colaborando se va a llamar La Cosecha, y la idea es un poco poder presentar los distintos proyectos que surgieron y cómo fueron avanzando desde el mensaje desde el evento anterior del año pasado hasta hoy.
que nosotros, bueno, quizás estemos contando sobre lo nuevo que estuvimos haciendo y demás. Y creo que es proceso. Si algo que nos enseñó estos años es que estos años con la economía de Francisco y con lo que el Papa nos invita a ver, es que todo es un proceso. O sea, no creo que pueda estar definido como con nombre y apellido la economía de Francisco, más que seguir como generándolo en abrir esos procesos y caminos. El Papa siempre habla como esto del ver, juzgar y actuar, como de siempre volver hacia lo mismo y no estancarse como en cosas concretas, en proyectos concretos y soluciones que se puedan copiar y pegar. Y yo creo que la economía de Francisco va a hacer eso. O sea, tiene su estructura, es una comunidad de jóvenes que siguen teniendo como norte esa carta del 1 de mayo y los mensajes que el Papa, bueno, nos dejó el año pasado, posiblemente vuelva a hablar en este evento. Entonces creo que va a ser eso, o sea, siempre va a ser una comunidad de jóvenes que creen en la comunidad de juntarse para poder dar una nueva alma y vida a la economía. Y eso, bueno, en este momento es a través de las aldeas, estas 12 aldeas de trabajo, quizás después sea a través de otra realidad, pero creo que va a seguir siempre esto y siempre tratando de generar, como el Papa llamó esto, 3 jóvenes, ¿no? Como al académico, al emprendedor y al agente de cambio. No se trata como de ver solamente estas 3 acciones como aisladas, sino de seguir generando puentes entre estos 3 jóvenes, no como decir, bueno, el académico va por un lado, el emprendedor va por el otro, sino que puedan juntos generar algo nuevo. Entonces, bueno, de esa forma veo yo el futuro de la economía de Francisco, como va a seguir siendo comunidad. Y antes de que entres en el futuro de Framo Francesco, pienso que hay 2 cosas importantísimas, que este evento va a venir casi de la mano con la publicación de la segunda parte de la Laudato Si. O sea que esto también va a ser una cosa interesante y veremos el qué. Entonces, bueno, esto que te comentaba, ¿no? A partir de ahora, el futuro de Framo Francesco está escrito, no está escrito. Se sigue escribiendo. Sí, nosotros también somos proceso. En esto de descubrimos que son estas 2 cosas, los proyectos en los territorios y la participación en los procesos globales, pero también es cierto que, bueno, desde el lado de la economía, y todos se lo estarán preguntando, tiene mucho que ver también con el capital disponible que tenemos para hacer eso. O sea, nosotros siempre estamos registrados como una empresa porque creemos que la economía es el paso para generar ese cambio, y también con la realidad misma. Entonces son como estas 2 cosas que es muy difícil por ahí reunir fondos para algo que todavía no está, que está en proceso, pero al mismo tiempo está la realidad presente. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es seguimos haciendo en el futuro este trabajo con Nigeria, continuamos con este proyecto que estuvieron los productores generando el proceso educativo, ahora siguen generando los cambios, aplicando agricultura regenerativa en sus granjas y junto con otros productores. Y hace poco, gracias también a otras personas de la economía de Francisco, empezó a surgir estas conversaciones de poder traer Framo Francesco a Kenia. Entonces, bueno, estamos como en ese proceso de ver si armamos este proyecto ahí. Nosotros siempre lo vemos como esto, es decir, bueno, donde haya injusticias en agricultura, bueno, ahí es donde nosotros vamos yendo. Para hacer desde estas dos posiciones. Pero luego después lo que hacemos en el territorio, si hacemos una granja que sea de demostración, si generamos comunidad entre los agricultores que ya están haciendo proyectos, eso depende de la realidad. Porque nosotros llegamos, vemos cómo es la realidad, qué es lo que se necesita, y después de acuerdo a eso y ese discernimiento armamos una acción concreta. Muy bien, pues bueno, porque me gustaría tener un poco de tiempo por si hay alguna pregunta. Yo solo quería agradecerte, María Virginia, que aceptaras también el reto, ¿no? de describir este proyecto, que también, ¿no? También lo decías muchas veces, que no es solo tuyo, ¿no? Sino que es un grupo de jóvenes y de gente. Así que bueno, en mi nombre y en nombre también de la editorial, de Justicia y Pau, etcétera, pues te damos las gracias para aceptar el encargo, ¿eh? No, y gracias a vos también, porque cuando Bernard me escribió
para hablarnos y en una conversación de Zoom me preguntó para escribir el libro. Fue como, nunca escribí un libro, aunque me gusta mucho escribir, pero digo, nunca escribí un libro, le digo, mirá que vas a trabajar con alguien que nunca escribió un libro. Y él me dice, no, pero está bien. Y después me di cuenta en el proceso por qué me dijo está bien, porque realmente cuando uno escribe un libro no es que lo escribe, o sea, yo no escribo en catalán, por ejemplo, esto está en catalán, sino que hay un equipo trabajando alrededor de eso, un equipo que lo lee, que genera, que ve que todo lo que está escrito realmente sea cierto cuando hay alguien que cita, y hay un equipo que traduce y que genera la tapa, la comunicación, todo. Así que bueno, también como súper agradecida de todos ellos, especialmente María Villalonga, que es una persona de la economía de Francisco, que fue la que hizo la traducción del español cordobés de Argentina a catalán. Muy bien, pues si hay alguna pregunta, alguna aportación. Sí, me ha parecido muy interesante el trabajo tanto intelectual de alternativas económicas como sobre todo de prácticas económicas. La parte también de crítica del sistema económico mundial cual tenemos, no sé si también existe en vuestro proyecto. Y otra cuestión, si habéis conectado con la historia, por ejemplo, que en Cataluña hay, del cooperativismo agrícola. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Cómo es su nombre? Joaquín. Joaquín. Bueno, gracias, Joaquín. Sobre la primera parte, la primera pregunta, creo que, bueno, un poco en la historia nosotros mencionamos esto, como, bueno, la economía de Francisco tiene estas dos palabras que usualmente no van juntas en una economía que nosotros conocemos. No diría la palabra crítica, porque creo que, o sea, desde mi lado siempre está la invitación de como tener cuidado con las palabras que usamos, la narrativa que tenemos, ¿cierto? Y creo que, no creo que haya un camino que sea mejor o peor, porque muchas veces es las formas y la realidad y demás, sino que creo que, o sea, antes de decir que algo como que está mal, digamos que a mí me gusta decir que se puede hacer diferente, como esto que contaba originalmente, como yo seguí estudiando y terminé mi carrera en ciencias económicas, sin embargo sentía como que había algo que podía ser diferente. Quizás podía ser que algo estaba mal, pero no sé, yo sé que me gustaba pensar que podía ser diferente, porque si no hubiera dejado la carrera, si hubiera estado como en eso. Entonces por ahí, como que no me gusta decir crítica, pero sí me gusta decir, bueno, hay algunas cosas que veo que podrían ser distintas, en cierta forma. Eso sí está ahí, sobre todo está ahí, pero está mucho más en la Laudato Si del Papa, en todo el primer capítulo. Y la segunda pregunta con el cooperativismo. En Argentina está muy desarrollada la parte de las cooperativas, o sea, el trabajo entre trabajadores. Nosotros cuando empezamos a trabajar con los agricultores es algo que tenemos muy presente como algo que se puede establecer en un largo plazo de trabajar con ellos. Sin embargo, creemos que la base primero es generar la comunidad, generar el diálogo. Nosotros descubrimos esto en Nigeria, que conté como lo primero, después la granja de Rita, pero después nos dimos cuenta que no era solamente hacer la granja de Rita, sino primero conectar todos los agricultores. Y cuando nosotros hicimos el proceso educativo y se reunieron los productores, que muchos de ellos uno estaba muy cerca del otro, no se conocían. Entonces creemos que arranca primero desde ahí, como de generar estos espacios de encuentro, de diálogo, y después idealmente sí poder generarlos en cooperativas. De hecho, creo que comenzaron muchas de forma natural, porque la cooperativa al final es cuando muchos trabajadores se reúnen y tienen como la estructura organizacional, y ahí tuvo una estructura que acompaña. Pero por ejemplo, nosotros lo que vimos en nuestros casos es que ya hay dos productores que entre ellos pusieron entre dos de ellos dinero y ya están armando para
para hacer producción de miel, por ejemplo, que es una práctica para la agricultura regenerativa también. Entonces, bueno, eso ya es un indicio, pero como creemos en el proceso, y Farmo Francesco tiene 2 años, o sea, es muy jovencito, pero sí, idealmente sería eso, poder crear cooperativas con todos los productores. Yo aquí añadiría, porque a veces la crítica que se hace a Economía Francesco es la siguiente, es decir, pero si esto que estáis diciendo lo dice esta ONG, o lo dice este movimiento, o lo dice, y es cierto, nosotros muchas veces no inventamos cosas nuevas, ¿no? Pero pienso que la diferencia fundamental está en que lo que hay de fondo es una vivencia y una convicción espiritual. Es decir, que muchas veces el cooperativismo nace esto, ¿no? De ver una injusticia de una clase contra otra, ahora me pongo un poco marxista, pero de una clase contra otra, y a partir de ahí intentar buscar nuestra justicia. En cambio, fijaos que cuando le he hecho esta pregunta, ¿no? Hay esta parte de educación, hay esta parte de comunidad, ¿no? Por tanto, en estas propuestas no solo hay una búsqueda de una economía que sea justa, que sea una economía al servicio del bien común, al servicio de la persona, sino también al servicio de evangelizar y de crear, ¿no? este humus espiritual en las comunidades, ¿de acuerdo? Entonces diría que este es el punto también diferenciador, ¿no? De todo el movimiento, porque si no seríamos, pues bueno, uno más, ¿no? en la pecera. Sí, bueno, gracias María Virginia por tu trabajo y por tu voluntad de ponerlo a disposición de muchos para conocerlo y aprovechar de esta experiencia y de estas reflexiones. Yo no es una pregunta, tampoco un comentario demasiado extenso, simplemente cuando hablabas, he pensado un poco, sobre todo cuando en la experiencia concreta hablabas de Nigeria, siempre, yo no conozco muy bien la situación de África, pero siempre piensas situaciones pues, de pobreza, de dificultad extrema, pero también pensaba, la agricultura en Cataluña está en crisis, en una crisis profunda que yo diría que incluso es de identidad. Es decir, y supongo que puede pasar en otros países de Europa, ¿no? La relación de la persona con la tierra, la economía, la sostenibilidad, cuando aquí, por ejemplo, se incentiva el dejar de producir, ¿no? Porque hay exceso, por ejemplo, bueno, y las políticas comunitarias en relación a la agricultura, pues a veces han llevado a eso, ¿no? Hay exceso de producción de leche y se incentiva que dejen de producir leche. Entonces hay una auténtica, ligado a los procesos de globalización y por lo tanto a un mercado que se piensa en términos globales, y si hay leche más barata de no sé dónde, para qué van a producir leche en Cataluña cuando va a salir más cara, un poco lo que, en el fondo lo que estabas comentando en Nigeria con lo que llega de Europa o de Occidente, pero es que aquí un poco está pasando lo mismo. Y la agricultura, por eso digo que hay como una crisis de identidad, de cuál es su papel. A veces dicen, bueno, vamos a ser preservadores de un paisaje, y entonces la agricultura cada vez más ha de completar el mundo, o sea, los trabajadores o incluso los pequeños propietarios agrícolas aquí, pues su tarea ya no pueden vivir solo de la agricultura, sino que han de mezclar a veces el turismo o formas, porque de la agricultura solo no se vive, ¿no? Entonces, bueno, no quiero alargarme, simplemente decir que hay, bueno, que eso genera ciertos problemas casi existenciales, ¿no? De personas que vivían siempre de una tradición de vivir de la tierra, de los frutos de la tierra, y que, bueno, esta economía globalizada lo ha desmontado un poco todo este universo, ¿no? Y no está, yo creo que hay iniciativas distintas, pero no hay un camino muy claro de futuro, ¿no?
y en el campo y en la gente que vive del campo en Cataluña, en un país rico comparado con otros, pues es una situación de cierta dificultad. También tenemos casos de relevo generacional porque no se ve futuro a este tipo de trabajo. No sé si, más allá de estas experiencias concretas, son cuestiones que quizá han salido, ya digo, más desde el ámbito occidental, por decirlo así. No, me quedé pensando en lo que dijiste por la palabra identidad. O sea, yo por ahí creo que, o sea, concuerdo en la crisis, digamos, que hay de la agricultura y la crisis que existe a nivel económico, que por ahí hace que el productor se plantee si continuar produciendo o no. Pero el agricultor no tiene crisis de identidad, creería yo, porque el agricultor lo que más quiere es ser agricultor, ¿sí? Eso es lo que conoció toda su vida y es lo que hacían sus padres, y es más, o sea, por ahí muchas veces cuando uno conversa con un agricultor, tiene tanto vínculo con la tierra que hasta lo siente como una herencia, es un orgullo poder trabajar la tierra y poder, es lo que más busca hacer, ¿cierto? Es como, tiene los guantes, tiene las manos sucias, lo que más hace es hacer. Entonces no creo que desde el lado, o sea, por ahí sí que haya una crisis de identidad, pero creo que por ahí la crisis es la de que por ahí sigan existiendo sectores que estén separados, o sea, que por ahí haya ciertas políticas que no tengan en cuenta, y por eso yo compartía un poco en lo nuestro, cuando nosotros traemos la experiencia de agricultores a procesos globales, lo hacemos por eso, porque hay muchas personas que toman decisiones a nivel político y que escriben las leyes y demás, que nunca han ido a una granja, que no saben realmente lo que es ser agricultor, o que un agricultor, yo siempre cuento, o sea, uno va a la casa de un agricultor y lo que más hacen cuando están con el celular es ver el clima, o sea, quieren trabajar con la naturaleza. Entonces por ahí yo creo que tenemos como una crisis que comienza de forma social o personal, o ni siquiera de animarnos a tender puentes. Bueno, el Papa habla mucho de eso, como cuando escribe Laudato Si, que muchas veces se entiende como una encíclica, bueno, usted sabe mucho de la Laudato Si, de que se cree que es una encíclica ecológica. Él dice la crisis ecológica existe porque hay una crisis social. Es decir, que la Laudato Si es una encíclica social. O sea, lo que quiero decir con esto es, me parece que por ahí la crisis de identidad es nuestra, ¿no? Es la mía, la de cada uno de nosotros. Entonces por ahí, si alguno se anima a leer el libro, va a ver que en realidad en el libro lo que yo cuento es eso, no empiezo contando el proyecto en sí, sino que cuento de este mensaje del Papa Francisco que habla de traducir los ideales en acciones concretas, y comienzo desde, primero como de mi camino personal, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál era mi crisis personal? Y desde ahí, ¿qué fue lo que llevó a generar el proyecto? Porque creo que al final esas crisis de identidades son las nuestras. Pero sí, concuerdo. Muy bien. ¿Alguna aportación más? Si no, cerraríamos. Bueno, pues agradecerte de nuevo, María Virginia, agradecer también al presidente de Justícia i Pau, también al director general de Afers Religiosos també de la Generalitat de Catalunya per fer-vos presents aquí, les autoritats i també tots vosaltres que ens hem acompanyat. Y me gustaría terminar, María Virginia, que decías de María Villalonga, que también ha sido una pieza fundamental en este libro, que es una compañera nuestra en Economio Francesco, que no solo ha ayudado, ¿no?, en la traducción del libro, sino que también ha hecho el prólogo. Entonces, me gustaría terminar con una parte pequeñita de su prólogo, me permitirás que lo haga en catalán, por no tratar de traducir, y que pienso que es una buena manera de terminar, que dice: tot això no és fàcil, això que hem dit fins ara, tot això no és fàcil. Diu, necessita d'una conversió personal, professional i el que dèiem, no?, espiritual també. Convertir-se un mateix per entrar en comunió amb els altres i el planeta.
escoltar, discernir i aprendre, però sobretot actuar per millorar el nostre entorn amb coratge, valentia i acció. Per això el testimoniatge de la Maria Virginia i de Fermo Francesco, per tant tot el seu equip, fan que aquest món sigui una mica millor. Pues gracias, María Virginia. No sé si... Sí, molt bé, molt agraïts de la vostra presència aquí, Maria Virginia i Bernat. Molt agraïts a vosaltres també per la vostra assistència i a tots els que ens seguiu per les xarxes socials. Fins una altra.